Hacer al hombre emerger de la piedra, desafiar a la ciencia, dotando de vida a la materia inerte. Es lo que consiguió el escultor sepúlvedano Emiliano Barral con su trabajo, que ahora se expone en el Museo de Segovia con motivo del 80 aniversario de su muerte. Emiliano Barral, el animador de la piedra, nos propone un recorrido desde Sepúlveda, tierra natal del artista, hasta Madrid, ciudad donde murió en 1936. La muestra se compone de 26 piezas donadas en su mayoría por la propia familia del artista y otras procedentes de colecciones privadas de amigos de Barral. Un hombre que heredó una larga tradición familiar de canteros, pero que sintió desde pequeño que sus manos eran capaces de hacer mucho más. Con tan solo 10 años, el Barral niño ya se hacía a sí mismo, esculpiendo varios bustos de forma autodidacta de su madre y de sus hermanos. El alma de artista florecía. Estos trabajos iniciales de Barral conforman la primera de las 4 etapas en las que se divide esta exposición. Los Barral, en la Rosada Sepúlveda, recoge sus retratos primitivos, para los que utilizaba la tradicional caliza rosada de su tierra natal. Una tierra que se le había quedado pequeña. Su espíritu inquieto le llevan a recorrer varias ciudades de España e incluso llegará a pisar París. Allí se ve obligado a trabajar como obrero para ganarse la vida, pero no abandona su amor por la escultura. Barral coquetea con la vida del vagabundeo y la bohemia hasta que una enfermedad le obliga a volver a Sepúlveda. De nuevo en su tierra, Barral realiza trabajos como un panteón en la localidad soriana de Burgo de Osma y también colabora en la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. En este tiempo debe el artista volver a Madrid y aprovecha para beber de varias corrientes artísticas que mezclaría para crear su propio estilo, único e inimitable. Un escultor que partió de la tradición familiar de canteros en Sepúlveda para adentrarse en el arte de vanguardia y ofrecer una amplia obra que navegó entre el realismo castellano, el realismo social y otras tendencias que marcaron la transformación del arte escultórico en nuestro país durante aquella época tan convulsa. Años difíciles en los que vivió Barral, convulsos en la política y también, indivisiblemente, en la cultura. La segunda etapa, de cantero a escultor autodidacta, termina justo en estos años convulsos. Barral decide su camino hacia la escultura, perfecciona su técnica de talla directa y absorbe la usada por Donatello en su obra, gracias a un viaje a Italia. Debido a una colaboración con la Diputación Provincial, en el año 1924 ya tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades lejos de estas tierras segovianas, concretamente en Italia, a través de una beca concedida por la institución provincial en esos momentos. Encontramos al Barral más profundo en la tercera etapa de esta muestra. San Gregorio, un taller del Renacimiento, recoge la época segoviana del artista. Aquí, el niño que había nacido para cantero consigue hacerse un hueco en el grupo que entonces conforman la élite intelectual del siglo XX. De la mano del escritor Antonio Machado, a quien no perderá la oportunidad de esculpir, conoce a Blas Zambrano, a Agapito Marazuela y al ceramista Fernando Arranz, entre otros grandes nombres. Este último tenía su taller en la antigua capilla de la iglesia de San Gregorio, y Barral se aprovechó de esta amistad, que poco después se convirtió en relación de familia, al casarse Barral con Elvira, hermana del ceramista. Y fue además en ese taller donde Barral estableció provisionalmente su estudio y donde esculpió los retratos vinculados a este excepcional grupo, algunos de los cuales tenemos la fortuna de poder disfrutar en esta exposición. Un taller convertido en sala de reuniones donde la literatura, la pintura y el arte escultórico se hacían uno. En San Gregorio completaría Barral los retratos de esta pandilla de intelectuales a los que terminó llamando amigos. No faltan en esta exposición el monumento al político Pablo Iglesias o al ceramista Daniel Zuloaga. Fue esta obra importante para Barral tanto en lo económico como en lo profesional, abriéndole el camino hacia la experimentación y la sujeción a la figura humana, técnicas que caracterizarían la obra de Barral desde ese momento.
Convertido en un artista de renombre, su obra avanza hacia la vanguardia y la renovación de la escultura. La exposición llega a su fin. La cuarta etapa de la muestra recoge la marcha de Emiliano Barral a Madrid en 1927. Lejos de su tierra, la obra de Barral sufre un proceso de simplificación en los detalles y tal vez porque veía llegar sus últimos días, deja a un lado los retratos para centrarse en los monumentos conmemorativos, los mausoleos y panteones. Comprometido con su país, Barral morirá en el frente de Madrid en 1936, a la edad de 40 años. Ahora, en el 80 aniversario de su muerte, los segovianos tienen la oportunidad de revivir al Barral más artista y recorrer su historia a través de los bustos y retratos que sus manos esculpieron. Manos prodigiosas que valieron los versos del poeta más representativo de la generación del 98. Unos versos sustraídos del epitafio que Machado escribió a Barral y que nos dan la bienvenida al comienzo de la exposición. Un regalo cifrado en poesía de un artista para otro artista.